Lorena, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están bien? Estamos listos, buenos días. Qué bueno estar entre ustedes. Qué bueno. Qué bueno verles. Un abrazo. La alegría es Igual. nuestra. Mira, este pasado domingo estábamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, de esas historias posteriores a la resurrección, nos encontramos con una bien interesante en Lucas capítulo 24, a partir del verso 13, se nos narra la historia de estos dos caminantes que los encontramos rumbo a Emaús. Emaús es un lugar que está a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Suponemos que esta gente va de camino a su hogar. Hay una de las versiones que dice que estos caminantes van cabizbajos. Entonces, eso me hacía pensar que en ocasiones cuando uno está triste, esas emociones no solamente se quedan de forma interna, sino que el cuerpo manifiesta el estado de ánimo en el cual uno se encuentra. Así que ese asunto de estar cabizbajos no solamente alude a lo emocional, sino también a un asunto físico. Y dice que mientras esta gente camina, que probablemente, vuelvo y repito, van camino a su hogar. Tú sabes que cuando uno sufre grandes desilusiones en la vida, uno quiere regresar a lugares conocidos. Uno quiere buscar a la mejor amiga para un abrazo. Aquellos que tienen la bendición de contar todavía con su mamá y su papá, no importa la edad, tú corres para casa de tus viejos. ¿Verdad que sí? Y uno como que se pompea un poco en medio de la dificultad por el hecho de tener gente buena, que aman profundamente a uno. Y dice que en medio de ese trayecto ellos hablaban y discutían acerca de las cosas que habían ocurrido durante esos días. Pensaba que nosotros podemos estar viviendo bajo un mismo techo y cada miembro de la familia tiene el derecho de interpretar, de vivir y de manifestar su dolor de forma diferente. Así que en muchas cosas nosotros coincidimos y en otras vamos a diferir. Es parte del proceso de la vida, no tenemos que pensar todos igual y no nos tiene que afectar las situaciones de la misma manera. Pero en ese trayecto aparece un tercer personaje, Jesucristo comienza a caminar con ellos. Ese punto es sumamente alentador, recordar que en los momentos de dificultad, Jesucristo está con nosotros. Por lo regular, cuando estamos bien abatidos, bien tristes y desalentados, pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros y que estamos solos. Yo creo que es uno de los primeros reclamos que uno hace. Me siento solo, me siento sola, no siento al Señor. No olvide que este es un asunto subjetivo de opinión. Los sentimientos son bien traicioneros. La realidad es que Jesús siempre nos acompaña y fíjese qué interesante que el relato dice que los ojos de esta gente estaban velados. Ellos no pudieron reconocer que Jesús les acompañaba. No olvide que si caminaban de forma, si iban cabizbajos, por lo regular que uno está viendo el piso todo el tiempo. Uno está viendo simplemente por donde uno va caminando, no estás viendo el horizonte, no estás viendo el norte, no estás viendo otras posibilidades. Dice que ellos no reconocen al Señor Jesucristo y de hecho hace 2 años leí esta explicación interesantísima del doctor Samuel Caraballo. Él explica sobre este asunto de que los caminantes no puedan identificar que es evidentemente Jesús quien camina con ellos. Dice el doctor Samuel Caraballo, la crisis de la cruz, junto al temor que generaba la situación vivida, había alterado la corteza cerebral de esta gente y dice que de esa forma entonces no podían reconocer lo obvio que era que Jesús estaba con ellos. Otra cosa interesante que dice el doctor Samuel Caraballo es que la neurociencia nos dice y nos ha demostrado que la identificación de lo que vemos no ocurre, mire qué interesante, en el órgano óptico, sino que la información es llevada a las regiones corticales del cerebro y es allí, en dicho reflejo de luz, donde se interpreta lo que usted está viendo. Dicho de otra forma, nuestros ojos nos engañan porque realmente lo que sus ojos perciben es enviado a su cerebro y es su cerebro realmente quien interpreta de acuerdo al conocimiento previo lo que usted está viendo. Hay teorías educativas que explican que, por ejemplo, un niño que siempre ha visto un gato y te lo llevas al campo y de momento ve una ardilla que nunca en su vida la había visto, ¿qué te va a decir que está viendo? Un gato. Hasta que se forma ese nuevo conocimiento
con todos los detalles específicos, y ese niño dice, no, esto de ahora en adelante no se va a llamar gato, sino que se llama ardilla. Entonces, a mí me parece que esta gente está experimentando eso mismo. Ellos necesitan ir a un nuevo nivel de conocimiento que al momento ellos carecen. Y dice que Jesús comienza a hablar con ellos y les pregunta, ¿cuáles son las pláticas que ustedes están teniendo y por qué están tristes? Jesús se interesa por el dolor que estamos atravesando. A Jesús le interesa que tú cuentes tu historia. ¿Por qué? Porque contando nuestras historias, narrando nuestras experiencias de vida, nosotros nos sanamos. Amén. Eso es poderosísimo. A lo mejor no te atreves a contar tu experiencia de vida a todo el mundo. A lo mejor no te atreves a contarlo abiertamente, pero siempre hay alguien de confianza y sobre todo está nuestro Señor Jesucristo que nos quiere escuchar. Así que Jesús no supone, Jesús le pregunta y ellos empiezan a ventilar cuál es su dificultad, cuál es su situación. No sabíamos hasta este momento la identidad de los caminantes. Uno de ellos ahora se llama Cleofas, nos dice el escritor, nos dice, ¿verdad?, la narración lucana. Y dice que Cleofas le dice a Jesús, ven acá, tú eres el único forastero que no sabes lo que está pasando en estos días. Hay un comentarista bíblico que dice, mire, el único ignorante en esta historia es Cleofas, porque Jesús está bien claro de lo que está pasando. Nuestra respuesta siempre muestra nuestro nivel de conocimiento o nuestro nivel de ignorancia. Y en la prueba nosotros vemos con mucha dificultad todo el escenario completo. Así que en ocasiones tenemos que ser cuidadosos de cómo nos expresamos en medio del dolor, porque más adelante nos podríamos arrepentir. Así que esta gente comienza a explicar, específicamente Cleofas, y dice, bueno, que Jesús de Nazaret fue un profeta poderoso, un hombre íntegro en palabra, en conducta, en espíritu, su ministerio trascendió, fue entregado por los principales sacerdotes judíos, los romanos terminan ejecutándole, crucificándole, y nosotros esperábamos que él fuera el Redentor de Israel. Ahí esta gente deja ver cuál es su dolor. Por eso es importante escuchar las historias de la gente, para que la gente en primer lugar pueda organizar sus pensamientos y nos puedan mostrar cuál es ese pensamiento que les está estancando, ese pensamiento que no pueden procesar. A veces nosotros no estamos sufriendo por lo que vivimos, sino por la interpretación de lo que estamos atravesando. Y me parece que el sufrimiento es mayor y es continuo cuando nosotros no podemos superar un pensamiento que nos sigue atormentando.